Gracias por ser junto a nosotros en República. Seguimos con el tema medioambiental, solo que ahora hablaremos desde la perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las condiciones ambientales e implicaciones agrícolas. Es un gusto para mí recibir a Lina Pol, ministra de Medio Ambiente, y también saludamos a Luis García, gerente de meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, ministra, qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias y un saludo a todos y a todas. Gracias por tomar la invitación. Luis, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, hablemos un poco sobre el tema de la perspectiva que se tiene de la lluvia, porque seguro las personas en el entorno rural, pero también agrícola y en general están a la expectativa de esto. Ministra, ¿cuáles son las estimaciones que tiene en este momento el Ministerio de Medio Ambiente respecto a la época de lluvia o en el periodo mayo-julio 2019? No, efectivamente, bueno, en primer lugar decir, yo sé que han salido algunos mensajes en las redes sociales diciendo, bueno, no saquen la sombrilla porque la ministra dice que no ha empezado el periodo lluvioso o invierno. Por favor, vamos a tener estas lluvias, las vamos a tener incluso el día de ahora, probablemente el día de mañana. Esta es producido por una vaguada. Esto es un sistema, a mí me gusta mucho cómo lo explican los meteorólogos, no es un sistema, es como una baja presión, pero no es como un huracán, que los huracanes son redondos, esto es más alargado, pero trae muchas lluvias y va muy despacio, por eso es que la vamos a tener por varios días. Pero por favor, que eso no se interprete como el inicio del periodo lluvioso, y esto es importante por el tema de siembra, en el cual los agricultores podrían verse seducidos en que hay mucha lluvia estos días y que está todos los días lloviendo y que por lo tanto vamos a tener ya lluvia de aquí en adelante. Nosotros hemos anunciado que el periodo lluvioso como tal ya instalado, que es en todo el territorio nacional, porque además estas lluvias se han visto concentradas en la zona central y occidental del país, no en la zona oriental. De manera que este periodo lluvioso, tal como lo hemos anunciado, estará en la tercera semana del mes de mayo. A partir de la segunda quincena de mayo vamos a haber entrado el periodo lluvioso un poco más retrasado en la zona oriental y costera del país, pero por ahora lo que hay es un periodo de transición, como suele haber, antes del periodo lluvioso, y vamos a estar viendo estas lluvias y luego de estos periodos secos, luego algunas otras lluvias, pero no tenemos instalado el periodo lluvioso o el invierno, como se le llama acá, y esto de verdad queremos recalcarlo. Vamos a tener más lluvias, las vamos a tener ahora, las vamos a tener probablemente mañana. Depende de cómo vaya pasando esta vaguada. Pero no estamos ante un periodo lluvioso. Pero saquen las sombrillas, por favor, no se mojen. Para que tengan igual conocimiento de lo que puede ocurrir. No se mojen porque va a llover ahora, va a llover mañana. Sáquenlas, por supuesto, pero no estamos en el inicio ya del periodo lluvioso, que significa 50 milímetros de lluvia en 10 días, que significa en todo el territorio nacional. Estamos hablando de promedios, eso no se ha dado todavía. Ahora, tomando en cuenta este preámbulo que nos ofrece la ministra, Luis, que la expectativa es hasta posterior a la segunda quincena de mayo o la tercera semana de mayo para hablar un poco de las condiciones de la lluvia, pero las estimaciones o la perspectiva que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para esta temporada, cuando se dé esta temporada, es en qué rango se encuentra, en el rango normal, abajo de lo normal, superior a lo normal de los últimos años. Bueno, la semana pasada terminamos el Foro del Clima, es una reunión que hacemos los meteorólogos e hidrólogos de Centroamérica 3 veces al año. Esta es la primera del año y la hicimos aquí en El Salvador. Estuvimos de hecho también reunidos en el SICA viendo este tema. Y los principales factores que modifican el clima son los calentamientos o los enfriamientos del agua oceánica. Las del Pacífico actualmente están cálidas y están en el rango de lo que llamamos ya el fenómeno del Niño. Sí. Mientras que en el Atlántico se mantiene cercana a un valor neutral o dentro de los rangos normales, por lo que esperamos que este fenómeno del Niño pudiera impactarnos, afectarnos con déficit de lluvia.
Eso podríamos estarlo esperando durante los primeros 3 meses de la época de lluvias, de mayo, junio y julio, deficitario asociado al fenómeno del Niño. Sin embargo, esperamos que el Atlántico, al estar en condiciones neutras, no nos afecte más. El año pasado, por ejemplo, se enfrió bastante el Atlántico y provocó una sequía aún más fuerte. Ahora, hay un asunto aquí antes de irme a la pausa, Luis, y ampliamos en el siguiente bloque este aspecto, pero hay entonces, por lo que se describe, y para efectos que lo tenga presente la ciudadanía en términos generales, probabilidades de sequía meteorológica y en qué zonas van a ser las más impactadas. Bueno, efectivamente, del Foro del Clima aparece un mapa y en ese mapa lo que se muestra es que la zona oriental y la zona central es donde estarían las lluvias deficitarias hasta en un 20%, a eso nosotros le llamamos lluvias bajo lo normal y justamente están asociadas a que estaríamos observando periodos secos o una meteorología, digamos, deficitaria en cuanto al número de días secos consecutivos, que pueden llegar a ser de 5 a 10 días, un máximo de 15, que podrían aparecer en junio y podrían aparecer en el mes de julio. Por eso es que en el trimestre, en ese mapa está apareciendo un color marrón, un color café, que significa que las lluvias están bajo lo normal. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar ampliemos un poco las perspectivas para el sector agrícola y las indicaciones que deben de tener en cuenta sobre esto. También nosotros tuvimos un panel de discusión con algunos representantes de sectores agrícolas y nos mencionaban la necesidad, por ejemplo, de reservorios de agua lluvia ante esta situación de sequía. ¿Qué se puede hacer al respecto? Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia. Seguimos platicando sobre las condiciones medioambientales y las implicaciones agrícolas. Me acompaña Lina Pol, ministra de Medio Ambiente, y Luis García, gerente de Meteorología del Ministerio también de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luis, solo un aspecto para efectos de conocimiento práctico de personas que nos están sintonizando en este momento y que son del sector agrícola, que están en esta temporada y como mencionaba la ministra, que a veces se puede pensar o tener apreciación en función de las lluvias que se están dando en este momento, pero hay que tener la lectura de todo el periodo. En ese caso, pensando en dichos sectores, ¿cuál puede ser la indicación respecto a la necesidad que ellos pueden tener de lluvia para ciertos cultivos, por ejemplo, el maíz? Bueno, muchos agricultores ocupan, digamos, dos tipos de variables que son sencillas de medir a veces. Una son la lluvia medida con un pluviómetro. Muchos esperan que lluevan hasta 100 milímetros. Ahora los pluviómetros los venden en las ferreterías, son muy baratos. Y también hay agricultores que hacen una medición in situ en el suelo. Abren un agujero de unos 30 centímetros, unas, digamos, 3/4 de la mano, y esperan ver humedad en toda esa profundidad del agujero que han hecho. Porque lo que tienen que garantizarse es que cuando tiren la semilla, esta germine. Entonces esa es la forma más práctica, ¿verdad? Nosotros lo que orientamos es de que la información que damos del inicio de la época lluviosa la ocupa el Ministerio de Agricultura y Ganadería y es el que orienta también al agricultor en cuáles son las fechas más propicias para sembrar. Ok, muy bien. Entonces, en función de esto, hay otro componente un poco más macro, ministra, es las condiciones y la variabilidad que puede tener el clima, efectos del cambio climático y la lectura que se debe tener desde los sectores agrícolas, los sectores organizados sobre esto y lo que implica en los próximos años la planificación que puedan hacer de la agricultura por las condiciones medioambientales, el cambio climático y la lectura que hace a través de sus instrumentos de referencia el Ministerio de Medio Ambiente, que como menciona Luis, se deben compaginar con el Ministerio de Agricultura para tener pues mayor claridad y las políticas más precisas. Yo creo que cada vez más nos damos cuenta de que el cambio climático es una realidad y que deberíamos de tomarlo como la más alta prioridad. El secretario general de Naciones Unidas lo ha dicho claramente, 3 son sus prioridades, 3 deben ser las prioridades de todos los países del mundo y una de estas es el cambio climático. Nosotros a veces nos perdemos en la agenda, obviamente, del día a día. Yo lo entiendo, el tema de seguridad, el tema fiscal, el tema económico. Y poco sale en las agendas, poco sale
en las propuestas el tema del cambio climático, pero cuando ya estamos con la pérdida de los productores, con las inundaciones en las zonas urbanas, etcétera, entonces ahí decimos, uy, sí, esto es, sobre todo, y fíjate que esto es lo que no podemos obviar, el tema de agua. Ahora salió en las marchas del 1 de mayo que dos de las cosas que más ponían era el tema de agua. O sea, porque nosotros estamos teniendo problemas de agua. No es cierto lo que se dice de que hoy también leí en el periódico que decía la ASI, tenemos agua suficiente. Lo que pasa es que no la manejamos bien, no la administramos bien. Bueno, hay un problema de administración del agua, en el sentido de que no hay una ley del agua y parece que no la vamos a tener en mucho tiempo, pero también hay un problema del recurso en sí mismo. Nosotros no solo analizamos las perspectivas del clima, pero también las perspectivas hidrológicas, cuánta agua en los ríos habrá y cuánta agua subterránea vamos a tener. Y los datos de este año, que son en general así para todos los países de la región, es que vamos a tener problemas. Vamos a tener reducciones de caudales desde el 45 hasta el 60% de caudales de los ríos. Vamos a tener problemas en varios ríos del país, en el Río Grande de San Miguel, en el Ostúa, en el río Angue, en varios de los principales ríos donde están conectados estos agricultores y que ahora van a tener menor disponibilidad de agua. Y vamos a tener menos agua subterránea. Nosotros hemos tenido reducciones en los acuíferos de hasta 4.44 metros. Y para decirles a ustedes, esto es mucho. Es mucho. Ya tener una reducción en un acuífero de 1.5 metros ya preocupa, pero ya tener 4.44 metros menos de agua en un acuífero es mucho. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a perforar pozos y ya no vamos a encontrar agua, vamos a tener que perforar más y más y más profundo. Eso es verdaderamente un problema para el país. Nosotros, con las perspectivas del clima, con las perspectivas hidrológicas, nuestra primera preocupación sin duda son los agricultores. Y elaboramos estos cuadros que no sé si se pueden vamos a pedir acercar, que puedan hacer una ampliación en esa toma. A los cuales les decimos, utilicen estas recomendaciones que habla Luis, nuestro gerente de meteorología. Utilicen estas recomendaciones, pero también verifiquen la información que está en todos los, en el sitio nuestro, en internet, y que producimos nosotros una serie de informes para esto. ¿Qué tenemos en estas gráficas? Nosotros tenemos para cada cultivo, los principales, maíz, frijol, sorgo. Para estos cultivos tenemos la cantidad de agua que vamos a tener disponible y la cantidad de agua de riego que necesitaríamos si queremos realmente producir, si queremos llegar a tener el producto final, el cultivo ya listo para vender. Y lo preocupante es que en la zona de Oriente, en todas las regiones, en todas las estaciones, necesitamos agua. Necesitamos agua de riego. Por eso los productores muy bien lo dicen, tenemos que seguir avanzando en hacer reservorios de agua. Pero también necesitamos una ley del agua que pueda dividir el agua que tenemos, repartir el agua que tenemos bajo los usos prioritarios. Lo prioritario es la gente y lo segundo prioritario es la producción alimentaria del país y lo tercero, la producción agrícola de grandes plantaciones y lo cuarto, la industria. Es decir, siguiendo una serie de requerimientos que se tienen, porque esto es en el mejor escenario. Quiero decir, en el escenario de que el océano Atlántico va a estar en su temperatura normal. Pero nosotros vimos lo que sucedió el año pasado. Sin pronóstico, o sea, sin haberlo previsto,
pero no te estoy diciendo nosotros, no, la NASA, la Agencia Oceanográfica de los Estados Unidos, de manera súbita, rápida, se enfrió el Atlántico. Y eso dejó a todos perplejos. Bueno, eso puede pasar. Y sobre todo ahora que hemos visto cómo el invierno se ha extendido en el hemisferio norte. Todas estas cosas que son cambio climático, todas estas cosas que nos están dando señales por el enorme impacto que hemos hecho en el planeta. Pero bueno, esta información que nosotros tenemos es una información valiosísima. Hagan estas cosas que Luis decía, perforen los hoyos para ver el tema de humedad en el suelo, si hay suficiente para sembrar, realmente verifiquen, cómprense los pluviómetros, cuestan $2 en las ferreterías, $2, y usted va a poder saber cuántos milímetros necesita para empezar a sembrar. ¿Cuánto eran, Luis? 100 milímetros. Cuando llueva y su pluviómetro se llena hasta 100, así de fácil. Entonces dice, ok, empiezo a sembrar. Ya tengo las condiciones para sembrar. Y eso cuesta poco en las ferreterías, vaya y hágalo. Pero también verifique la información del Ministerio de Medio Ambiente, verifique la estación más cercana que nosotros tenemos de monitoreo a su lugar de origen y vea si realmente va a necesitar riego. Entonces, tome las medidas suficientes. Si va a necesitar riego y no lo tiene, no siembre, porque lo va a perder. Mejor siempre en la postrera, siembre a partir de julio, agosto, no siembre ahora en mayo, no va a tener suficiente cantidad de agua para que su cultivo realmente se desarrolle. Esa información para nosotros es súper valiosa. Nosotros damos esta información al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos son los encargados de dárselas a los productores agrícolas. A veces yo veo en los periódicos que dicen los productores, no tenemos información. Información, señores, hay y mucha. Como todo pronóstico, como toda perspectiva del clima, puede haber otras condiciones que o lo deterioren o lo mejoren. Pero esto es un buen indicador, es a lo seguro, a lo que va. Tengo que irme a la pausa, pero al regresar hablemos también un poco, Luis, en estas perspectivas que se tienen de las condiciones meteorológicas. Le hemos hablado para el uso agrícola, pero también protección civil, y los ciudadanos necesitan esta información ante gestión de riesgo y otras eventualidades. Hablemos un poco de eso y el tema del corredor seco en Centroamérica y su escenario meteorológico, y un tema de residuos sólidos. Me gustaría que discutamos también, ministra. Claro. Regresamos. Último bloque de esta segunda parte de República, que estamos hablando de las condiciones medioambientales y meteorológicas en el país, con la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, y con Luis García, gerente de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luis, también un poco hemos hablado para la perspectiva agrícola y los recursos que se necesitan y los componentes básicos para los agricultores para tener sus estimaciones de cuánto requieren de agua y lluvia, pero pensemos un poco también en el campo del trabajo que se da de información meteorológica para protección civil, porque es una de las instituciones que se activan en esta temporada, en esta época, y la información que deben de tener presente ante deslizamientos o gestión de riesgos o inundaciones, y también para los gobiernos locales, cómo reaccionar, qué elementos tomar de la información que ustedes trabajan y procesan para efectos de sus decisiones de política pública. Bueno, el fenómeno del Niño lo que provoca es una disminución de huracanes en el Atlántico, pero no por eso debemos de cruzar los brazos, porque por el contrario, en el Pacífico, donde el agua está muy cálida, ahí se incrementan los huracanes. Y hemos visto en el transcurrir de los años, en la historia que tenemos de estar monitoreando estos, que el cambio climático nos ha estado provocando que los huracanes ahora se presenten más cerca de Centroamérica. Normalmente los huracanes nacen hacia el oeste de Centroamérica y se van moviendo hacia México, o se mueven muy profundamente en el Océano Pacífico, pero últimamente hemos visto que se mueven en dirección contraria, se mueven, nosotros decimos retrógrado, en vez de moverse hacia el oeste, se mueve hacia el este y viene a parar a Centroamérica, choca en algún país de Centroamérica. Hemos tenido
en las últimas 2 décadas varios de estos sistemas. Entonces quiere decir de que Protección Civil tiene que estar también, digamos, trabajando sus planes de contingencia. Nosotros, por supuesto, nuestros sistemas de alerta temprana están activos para poder informar oportunamente de estos fenómenos. Particularmente, hoy, por ejemplo, ya tenemos un informe especial por la vaguada que mencionaba la señora ministra que se está moviendo en estos días. Y el informe lo que dice es que justamente vamos a tener lluvias con tormentas eléctricas. Y ese es otro problema. Tenemos ahora lluvias más intensas por el cambio climático. Lluvias que cargan bastante gotas de agua. Las nubes son muy altas. La lluvia que se acumula es mucha en muy poco tiempo y entonces ahí es donde se provocan tanto deslizamientos como inundaciones. Además le sumamos a esto que pudieran haber huracanes. Entonces, en el informe que hemos sacado y que tenemos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, decimos que en el trimestre mayo, junio, julio, la perspectiva climática es que la probabilidad de huracanes para este trimestre es baja, asociada al fenómeno del Niño. Pero como digo, uno de estos sistemas que se desarrolla en el Océano Pacífico, porque el agua está caliente, nos puede hacer mucho daño. Un aspecto, Luis, también, y luego hacemos la transición con otros temas del Ministerio de Medio Ambiente, pero mencionaba usted en su primera intervención que recién estuvieron reunidos de las expresiones institucionales que ven las condiciones meteorológicas de Centroamérica. ¿Cuál es la lectura que se tiene un poco para el corredor seco en Centroamérica y la lectura que se hace, el cruce que se hace con el aspecto meteorológico? Es decir, ¿cómo está la región y qué escenarios enfrenta la región? Bueno, el consenso al que llegamos los meteorólogos en el Foro del Clima que terminó la semana pasada es que todo el corredor seco de Centroamérica, iniciando desde la zona norte, fronteriza Guatemala, Honduras, El Salvador, pasando por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, todo el litoral pacífico va a estar deficitario. Lluvias que pueden estar disminuyendo en 18 hasta 25% en algunos casos para este trimestre. Y justamente en esas zonas es donde están la mayor parte de los cultivos, o sea, en la zona caribeña es donde se tienen otros tipos de cultivos, pero no son los granos básicos. Entonces los granos básicos están en las zonas donde va a haber déficit y la mayor cantidad de poblaciones está justamente en el litoral pacífico. Entonces justamente el fenómeno del Niño esperamos que provoque impacto fuerte durante este trimestre. Ok, muy bien. Ahora hagamos la transición a uno de los temas que me gustaría platicar también, ministra, es el tema de manejo de residuos sólidos. En el primer segmento estuvo con nosotros la diputada Marta Evelyn Batres, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y uno de los puntos es el avance que tiene que hacerse sobre el proyecto de ley de gestión integral de residuos y fomento de reciclaje. Lo tienen una propuesta, un proyecto de ley que presentó el COAMS, pero en este caso, ¿cómo queda el Ministerio de Medio Ambiente? Porque dicho proyecto de ley tiene atribuciones evidentemente para la institución, y cómo queda en el caso de esta gestión de los desechos sólidos y el rol de los gobiernos locales respecto también al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, en realidad yo estuve hace pocos días en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y la señora presidenta de la comisión me contó sobre esta iniciativa, y además tanto el ministerio como la comisión está en toda la disposición de trabajar de manera conjunta. Nosotros elaboramos junto con Comures una ley de residuos que está ahora en Casa Presidencial y que podría servir de insumo para esta discusión que ellos tienen. Nosotros incorporamos la ley que propuso el COAMS, que nos parece que en algunos articulados es realmente muy buena. También en la discusión que tuvimos de la ley de residuos lo consensuamos con Comures, con todas las alcaldías del país, o sea que realmente estamos teniendo muchos insumos, y yo esperaría que con la buena disposición que mostró la presidenta de la comisión de un trabajo coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente, realmente vamos a tener una muy buena ley de residuos, no solo de residuos sólidos, que son los municipales, la basura que llamamos nosotros, pero también de los residuos peligrosos, etcétera, y de lo que se tiene que hacer con eso, de los especiales. Ya está a disposición, y creo que hay muy buena colaboración con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y en general con los diputados que están ahí. Así es que yo esperaría que la Asamblea saque rápido
esta ley de residuos con ya todos los insumos con los que se cuenta, y pasemos rápidamente a la discusión más importante, que es la discusión de la ley del agua. Que no se olviden y que no dejen a un lado, solo porque hubo algunos desencuentros al inicio, porque esta ley general de aguas es una ley fundamental. No quiero decir que la ley de residuos no lo sea, creo que sí, vamos a apoyar, por lo menos en este mes que tenemos, pero estoy segura el equipo de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente apoyará al 100% lo que se hará posterior a mi salida. Y creo que hay muy buena disposición al trabajo conjunto. Hay un aspecto, ministra, antes de finalizar la entrevista, porque me han llegado un par de preguntas muy concretas. Una sobre el tema de cambio climático. Paul Steiner menciona, le manda un mensaje: deje un legado, ministra, convoque una reunión multipartidaria y proponga una política de Estado en la cual todas puedan ser firmantes, y entonces una ley será mucho más fácil de redactar, porque sabremos qué reforzar respecto al tema del cambio climático. Y Vladimir Martínez pregunta: ¿qué políticas se han implementado para reforestar el país? ¿Qué se está haciendo desde el ministerio encargado para ello? Creo que puede ser que la respuesta sea ninguna. ¿Cuál es la prioridad? No, para nada. Mire, en primer lugar, yo creo que tiene razón el señor Steiner. Debe haber una política de Estado con relación al tema de cambio climático. Nosotros lo hemos estado impulsando ahora, de cambio climático y agua. Nosotros lo hemos estado impulsando ahora en el CONASAB, en el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Hay una mesa del agua que está realmente haciendo un trabajo espectacular. Ahí está organizaciones de la sociedad civil, está NEP, está la cooperación, está el BID, AID, varios otros instancias, España, ESID, organizando esta mesa, facilitando esta mesa. Están y deberían estar, porque no llegan, están invitados los partidos políticos que han estado hasta ahora quizás en otras prioridades, pero tiene usted razón, los partidos políticos deberían estar en estas discusiones y debería de hacerse un acuerdo, porque nosotros también entregamos una ley de cambio climático, está en Casa Presidencial, que nosotros esperaríamos que se tome en cuenta y que se lleve a la Asamblea Legislativa para realmente afrontar este tema de cambio climático como una política de Estado. Muy bien lo ha dicho usted. En el tema de reforestación, bueno, nosotros hemos iniciado el 2017 y creo yo que quedará para las futuras generaciones como un legado, les gusta esta palabra, como un legado, el tema de la Plantatón. La Plantatón es una iniciativa de reforestación masiva. En las plantatones han participado cada año alrededor de 15,000 personas y llevamos sembrados hasta el año pasado, en el marco de la Plantatón, 38 millones de árboles. No es menor. Y yo esperaría que la Plantatón no muera. Ojo, que la próxima Plantatón va a ser el 5 de junio. A mí me decían en CONASAB, hagámosla en mayo para que esté usted, ministra. Yo decía, no, es que no es una iniciativa de la ministra, es una iniciativa del país. Y tiene que ser el 5 de junio, que aunque voy a estar desde lejos viéndolos al país sembrar árboles, es una iniciativa de país. Y en lugar de preguntarnos si hay alguna iniciativa o si no, y seguro que me va a contestar que no, participe, métase a la página web, basta ya de solo criticar. Lo que tenemos que hacer es actuar y actuar ya, porque el cambio climático no espera, porque el planeta no espera. Participe en la próxima Plantatón, vaya, siembre árboles, busque un lugar donde hacerlo, sea parte de este esfuerzo. Plantatón 2019, una iniciativa fantástica de CONASAB. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, ministra. Ha sido un gusto. Luis, también ha sido un gusto de acompañarnos y damos seguimiento a este tema. Nos quedaron pendientes otros asuntos, pero la invitación está hecha todavía que en este mes, en lo que resta de este mes, nos podamos encontrar nuevamente y seguir abordando el tema medioambiental. Gracias por tomar la invitación y haber estado con nosotros. A ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 6:30. Que tengan un buen día.